estaremos hablando hoy de preparando mente, alma y espíritu para la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién está listo? Gloria. ¿Quién desea la llenura del Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Este evento fue un evento hermosísimo. La verdad, para mí, yo creo que el cristiano tiene que desear esto en su vida. Tiene que desear la llenura del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene que desearla. El cristiano que no desea la llenura del Espíritu Santo tiene sus prioridades equivocadamente. Porque el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas. El Espíritu Santo lo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo está listo para toda buena obra para el reino de Dios. Jesús dijo, cuando vino Jesús dijo, el reino de Dios se nos ha acercado, se ha acercado a vosotros. Entonces él iba predicando y diciendo, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero ¿qué quiere decir el reino de Dios? También Jesús dijo en Lucas 4, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El reino de Dios es para que la gente encuentre libertad, para que el cautivo salga de su cautividad, para que el que está ciego espiritual encuentre la visión espiritual correcta, para que el que viene cojo en el camino de Dios encuentre un camino, un fijo paso, y que sus caminos sean al lugar de chuecos, derechos. Amén. Entonces por eso Cristo vino, para enderezar el camino, para que dar buenas nuevas, para proclamar libertad, para pregonar significa es como dar gritos, como exclamar. O sea, que no podemos estar callados. Alguien que está lleno del Espíritu no va a estar callado. No puede estar callado. Necesita que hablarle a alguien que Cristo vive y que Cristo es el camino y la verdad, y que en Él encontramos la libertad y encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir conforme a la voluntad del Padre. Amén. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos desearlo con todas nuestras fuerzas. Y el David dijo, una cosa he demandado de Jehová, y de esta buscaré. Y él quería vivir en los atrios del Señor por el resto de su vida. Pero si nosotros decimos, una cosa he demandado de Jehová, que para mí es algo bueno decirle, yo demando ser lleno de tu Espíritu Santo, pero de esto voy a buscar. No solamente voy a demandarlo, no solamente voy a pedirlo, quiero ser lleno y voy a buscar esta llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. So, hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora, antes de eso, ¿puede un cristiano tener la revelación de la palabra y no ser lleno del Espíritu Santo? Un ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos dijeron,
Unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres profeta. Pero le dijo Jesús, ¿y ustedes quién piensan que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te ha revelado esto en carne, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, pero Pedro no tenía el Espíritu Santo y no era lleno todavía del Espíritu Santo. Pero tuvo la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque era necesario que él tuviera esa revelación, porque el Padre quería llenarlo del Espíritu Santo. Entonces tenía que trabajar en el corazón de Pedro y de los discípulos. Entonces tuvo que tener esa revelación de quién es Cristo. Y nosotros tenemos la revelación de quién es Cristo. Amén. 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 Ahora, nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Porque cuando Cristo murió, dijo que todo aquel, y resucitó, dijo que todo aquel que crea que Dios le levantó de los muertos, iba a ser salvo y también sellado con el Espíritu Santo. Entonces estamos nosotros sellados del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ya el Espíritu Santo. Nosotros no estamos esperando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Amén. Pero puede ser que no estemos llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es, ya el Espíritu está en nosotros. Ahora tenemos que llegar a esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Algo que en Hechos ahí decía que todos ellos estaban unánimes, ¿verdad? Estaban unánimes. Se edifica en un sentir, en un mismo sentir, en un pensamiento, en un mismo deseo. Pero antes de esto, ellos no estaban unánimes. Antes de esto pasó que Cristo fue crucificado. Y cuando agarraron a Cristo, cuando fueron a arrestar a Cristo, ellos se afligieron, los discípulos se afligieron. Entonces vino duda a su corazón, dejaron de creer, vino confusión y todos dejaron a Jesús. Todos se esparcieron, todos se fueron. Pedro y un discípulo, dice en Juan 18, que siguieron a Jesús hacia el patio de Anás. Pero allí fue donde Pedro negó a Jesús. Entonces, aparte de que Pedro estaba siendo afligido porque veía al maestro ser atrapado, ser arrestado, Pedro venía sufriendo. Ahora Pedro se destrozó por culpabilidad. ¿Por qué? Porque había negado al maestro. Y hay gente que carga con esta culpabilidad. Hay gente que también ha perdido la fe o que ha perdido las esperanzas, así como los discípulos. Los discípulos se fueron todos y tenían miedo. Tenían miedo que los iban a agarrar a ellos también. Entonces ellos estaban ahí, ¿no? Estaban destrozados por dentro, estaban destrozados. Cuando llegó el Pentecostés estaban unánimes, pero ahorita no estaban unánimes. Vemos que ahorita estaban destrozados por dentro, que tenían cosas adentro que no iba a dejar que llegara el Espíritu Santo. Tenían una incredulidad, tenían muchas cosas adentro, la falta de fe, y ya habían oído a Jesús hablar de esto. Ya Jesús había hablado de la promesa, ya Jesús le había dicho que Él iba a padecer, que él tenía que morir, pero que Él iba a resucitar. Pero en este momento ellos estaban aterrorizados, estaban afligidos. Así también a veces venimos a la iglesia y Dios nos habla, y Dios nos habla, y Dios nos confronta, y Dios nos anima. Pero seguimos teniendo ese mismo problema, seguimos cargando con ese mismo problema. Pero Dios quiere llenarnos con el Espíritu Santo para que esos problemas se queden aparte. Amén. Amén. Entonces pasa que ellos se van, ¿no? Y están todos esparcidos, y después se juntaron, y Jesús ahí lo acusan, lo golpean y lo condenan a muerte injustamente. Pero ellos no sabían que ellos haciendo eso, hablando de los fariseos, de los escribas, ellos no sabían que ellos haciendo eso
que ellos estaban cumpliendo la profecía que decía Isaías 53, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús sabía. Por eso Jesús dice que enmudeció. Y él fue obediente al Padre. En el Getsemaní, agonizando, le dijo: Padre, si es posible, deja esta copa que pase, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y el Padre tuvo que dejar que se haga esto, porque ahora tú y yo somos salvos. Ahora tú y yo podemos estar aquí adorando el nombre de Cristo Jesús, adorando al Padre. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Entonces era necesario que pasaran estas cosas. Pero los discípulos en este momento estaban aterrorizados, estaban despedazados por dentro. Se les había acabado la fe, se les habían olvidado las promesas de Jesús, la palabra que él iba a resucitar. Se les había olvidado todo eso. En ese momento ellos solo veían la aflicción, ellos solo veían lo que estaba pasando en ese momento. Ellos no tenían una visión más lejana. Ellos nada más estaban cubiertos por el problema, por las circunstancias y por la situación que estaban pasando. Entonces, cuando Jesús resucita, dice que María Magdalena y otra María, dice que ellos van al sepulcro y ven que la tumba está vacía. Entonces ellas corren a donde estaban Pedro y unos discípulos. Y dice Lucas 24 que ellos no le creyeron a ellas. Al contrario, ellos pensaron que era una locura lo que estaban hablando. Dice: mas ellos, en Lucas 24:11 dice: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos no creían. Entonces ellos no estaban listos para recibir la promesa del Espíritu Santo, porque en su vida había una aflicción. No estaban en paz. No había una serenidad espiritual, no había una visión concreta, no había una fundación en ellos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús resucita, Él viene y mora con ellos 40 días más. ¿Para qué? Para volver a alinear sus pensamientos, alinear sus emociones, alinear el carácter de ellos a la voluntad de Cristo. Entonces él empieza a trabajar con los discípulos. Tomás no creía y decía: si yo no lo miro, si yo no le pongo mis dedos en el hueco de su mano, yo no voy a creer. Y Jesús, cuando se apareció, que le dijo: Tomás, ven a poner tus dedos. Pero le dijo Jesús: tú crees porque ves, pero bienaventurado el que no ve y cree. Y nosotros no hemos visto y hemos creído. Somos bienaventurados. Amén. Entonces empieza a trabajar con Pedro y le dice 3 veces: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Y él le dice: cuida mis ovejas, apacienta mis carneros, cuida mis ovejas. Entonces empieza. ¿Qué está haciendo Jesús? Trabajando con la aflicción de Pedro, trabajando con el corazón de Pedro, quitándole esa culpabilidad, quitándole esas dudas, él apareciéndose a los discípulos. Está trabajando en su corazón, en su mente y en su espíritu, para que puedan recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí fue donde Jesús les dice: ahora necesitan, en Hechos 1, vamos a Hechos 1, versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús ya había obrado en sus vidas. Su fe de ellos, me imagino que había crecido,
vieron otra vez a Jesús resucitado, vieron que en verdad lo que hablaba, después de ver todo lo que ya habían visto, no dejaron de creer, pero cuando vieron a Jesús resucitado, volvieron a creer y volvieron a acomodar sus pensamientos. Jesús volvió a acomodar sus sentimientos, su corazón, su sentir de ellos. Entonces les da un mandato y les dice: no se salgan de Jerusalén. Y cuando estaban viendo lo que significa Jerusalén, significa ciudad de paz. En otro dicho, le está diciendo: no te salgas de la paz que te he dado. Yo vine a darte paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no te salgas de esa paz. Quédate ahí hasta que recibas la promesa del Espíritu Santo. Es lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos todavía podían haber sido perseguidos. Esos estaban con Jesús. Vamos a agarrarlos. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Ellos podían en su mente imaginar tantas cosas y empezar a decir: oh, no podemos ir a Jerusalén. Nos van a agarrar allá. No, ¿cómo vamos a ir allá? No. Y luego que vieron que Jesús ascendió al cielo, o sea, lo ven que ya Jesús no está otra vez ellos podían empezar a imaginar cosas, pero Jesús ya les había dado un mandato, y Jesús había arreglado su corazón, y Jesús había arreglado sus sentimientos. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Quiere arreglar nuestros sentimientos, quiere arreglar nuestro pensamiento, quiere que nuestro enfoque sea diferente, quiere que nuestra perspectiva sea otra. No quiere que pensemos de la misma manera que pensábamos en el mundo. No quiere que veamos las cosas de la misma manera que los del mundo ven las cosas. Pero Él quiere poner la mente de Cristo en nosotros. Aleluya. Él quiere poner el sentir de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Él desea hacer eso, y es lo que quiere hacer para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos ser útiles para la obra de Dios. Amén. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Del versículo 1 al 7. Y aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos y alinear nuestra vida a la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que tenemos que participar en esta promesa, que está en Hechos. No tiene que ir conmigo ahí, pero está en Hechos, en Hechos capítulo 2 también, en el versículo 17, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién quiere participar de esa promesa? Amén, aleluya. Porque el Espíritu está aquí. Amén. El Espíritu ya está en nosotros, y yo quiero participar de esa promesa, y yo sé que ustedes quieren participar de esa promesa. Ahorita lo que vamos a leer esto, es tiempo de nosotros examinarnos y ver qué está en nuestro corazón, entregárselo a Dios para que podamos seguir en este crecimiento y recibir la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dice ahí en el primer versículo del capítulo 4, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo:
tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén, vamos a parar ahí. Ok, era una mujer, ¿verdad? Una mujer, dice, que estaba casada con un hijo de profetas. Lo que era el hijo de profeta no era que era su hijo naturalmente, sino eso se le llamaba a las personas que eran discípulos de los profetas, que servían a los profetas, que ayudaban a los profetas y aprendían de los profetas. Entonces ellos se llamaban hijos de profetas. ¿Amén? Entonces esta mujer estaba casada con uno de ellos, con un siervo que servía a los profetas. Dice la palabra que cuando el hombre y la mujer se juntan, se vuelven una carne. Amén. Entonces aquí es donde y dice que el marido era siervo y había muerto, pero era temeroso a Jehová. Amén. Hay cosas en nuestras vidas que viven en nosotros, que son uno con nosotros, como esta mujer y este marido eran uno, eran íntimos, tenían una familia, eran uno ellos. Hay cosas en nuestras vidas que son uno con nosotros, que en un tiempo a lo mejor sirvieron de Dios, que en un tiempo le sirvieron a Dios y que fueron temerosas a Jehová, pero han muerto. Hay cosas en nuestras vidas que se están, o a lo mejor se están muriendo. A lo mejor la relación con Dios, a lo mejor es tu fe en Cristo, en la promesa que Dios te ha dado. A lo mejor es de que va a traer a tus hijos, a tus hijas ahorita que estamos en el ayuno, y a lo mejor eso te ha afligido tanto que a lo mejor tú ya no has creído, o a lo mejor pleitos en tu casa, a lo mejor en el trabajo, el afán de la vida. A lo mejor hay cosas en ti que se están muriendo por las circunstancias. Cosas que le tienen que estar sirviendo a Dios. Cosas que tienen que confiar en Dios. Cosas que tienen que tener toda su fe y su mirada en Cristo. Pero por los afanes de la vida y las circunstancias de la vida están muriéndose. Y a ella se le había muerto el marido. Entonces ella va a Eliseo. En ese entonces ellos no podían tener una relación como nosotros con Dios. Tenían que ir a un profeta o tenían que ir a un sumo sacerdote. Pero nosotros tenemos entrada directa hacia el Padre. Aleluya. Nosotros no tenemos Sí, que ir a un Señor. profeta ni a un sacerdote. Nosotros tenemos entrada directa hacia el Padre. Antes ellos iban a los profetas y a los sacerdotes. Ahora uno puede ir al pastor, pero ¿qué va a hacer el pastor, el ujier o los hermanos? Podemos orar por uno, por la otra persona, pero al fin esa persona tiene que llegar con Dios. Amén. Esa persona tiene que conectarse con Dios para que pueda Dios sanar lo que está dañado dentro de esa persona. Que no es malo pedir por oración, que no es malo pasar a que oren por usted, pero cuando usted pase, usted conéctese con Dios. Amén. Usted clame a Amén. Dios, usted confíe que el que le va a hacer el milagro es Dios. Amén. No el que está aquí predicando, no el que va a poner su mano sobre usted, no el profeta que está profetizando, es Dios el que va a hacer la obra en Aleluya. nosotros. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Pero en este entonces, ella fue a Eliseo. Entonces dice que Eliseo le dijo,
¿qué te haré yo? Me recuerda a la última prédica que Dios me permitió compartir con ustedes del ciego, que cuando viene el ciego a Jesús, que lo manda a llamar y le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús al ciego. Entonces el ciego fue que le dijo que recobre la vista. ¿Cómo es? Porque Dios quiere que nosotros hablemos. Dios quiere que nosotros confesemos. Dios quiere saber qué está en tu corazón. Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un mejor trabajo? No estoy diciendo que eso es malo. No me lo tomen a mal, por favor. Es bueno pedirle a Dios eso. Pero en verdad, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué le estás clamando más a Dios? ¿Más por lo material? ¿Más por lo físico? ¿O más por lo espiritual? Amén. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Entonces Dios desea que uno le pida a Dios, pero hay que tener cuidado con lo que le pida. Ahora, vuelvo y repito, no es malo pedirle lo material, no es malo pedirle lo físico, no es malo, pero que nuestra prioridad sea lo espiritual, que nuestra prioridad sea ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra prioridad sea ser la voluntad de Dios y que no lo que nosotros queremos, nuestra estabilidad y nuestro confort, sino que Señor, si tú me tienes que llevar a un lado donde no estoy confortable, donde no esté cómodo, donde no esté cómodo, amén, yo voy a ir, pero con que tú seas glorificado, con que te alegres tú, con que ese acto mío te adore, con que ese acto mío te alabe. A lo mejor yo no quiero, pero si tú quieres, aquí yo voy a ir. Aleluya. Porque tengo el anhelo de ser lleno Aleluya. de tu Espíritu Sí, Santo, Señor. y yo quiero servirte con mi corazón. Amén. Amén. Entonces es necesario que le pidamos a Dios, que le digamos a Dios qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos. Amén. Entonces dice que Eliseo le dijo, declárame qué tienes en casa. Y también es necesario que le declaremos a Dios qué está en nuestra casa, y hablando de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Qué tenemos en casa? En verdad, ¿qué es lo que tenemos aquí adentro? Tenemos que confesar en verdad lo que tenemos. Entonces dice que ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Y así mismo nosotros tenemos que ser sinceros con Dios y decirle la verdad, yo la estoy regando en esto. La verdad, a mí me falta esto. Mi relación contigo ha menguado. No he hecho lo que tú me has pedido. He contristado a tu Espíritu Santo. No estoy haciendo tu voluntad. No he hablado tu palabra. No he hecho esto. Tengo odio en mi corazón. Tengo rencor. Tengo cualquier cosa que tenga uno en su corazón. Tiene que confesárselo a Dios. Amén. Es necesario. ¿Por qué? Porque este es el principio de una llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque si mantenemos estas cosas dentro de nuestro corazón, eso contriste al Espíritu Santo. Entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que decirle. Yo tuve que confesarle tantas cosas a Dios. Tantas cosas a Dios. Yo tuve que arrepentirme en la presencia de Dios y llorar para que Él pudiera sanar todo y sentir su perdón. Gracias, y sentir su Jesús. restauración. Gracias. Y sentí su Gracias. mano que me levantó. Gracias. Y ahora estoy en búsqueda de esa llenura del Espíritu Gracias. Santo. Amén. Y así uno tiene que seguir. Usted también, usted puede en ese momento, en ese lugar secreto, ciérrese la puerta y pídele a Dios y dígale lo que está dentro de su corazón y confiésele a Dios y lo que está dentro de su corazón. Amén. Gracias. Entonces sigue diciendo, lo único que tenía, dice, sino una vasija de aceite. ¿Saben quién es ese aceite? El Espíritu Santo. A lo mejor no tienes nada,
Pero si estás aquí es porque el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón que Gloria a estés en Dios. este lugar. Sí, Si Señor. estás aquí es porque el Espíritu Santo te ha traído aquí, porque te ha puesto la convicción, porque a lo mejor un día recibiste a Cristo Jesús y fuiste sellado con ese Espíritu. Y ese es lo que tiene, y es lo que necesita, y es lo único que necesitas para que seas lleno del Gracias, Espíritu Jesús. Santo. Amén. Aleluya. Entonces tenemos esa vasija que es el Espíritu Santo. Pero después Eliseo le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Amén. Vuelvo y repito, es necesario que nos examinemos, que le preguntes a todos tus vecinos aquí adentro: ¿qué está vacío? ¿Qué vasija tienes vacía? ¿Qué vasija no está llena del Espíritu? ¿Qué necesita ser lleno? Dámela, porque yo necesito que esas vasijas sean Aleluya. llenas. Porque Aleluya. están viniendo los acreedores a pedirme más vasijas, más aceite, y yo me sigo quedando vacío, y ahora soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de esta situación, de esta aflicción, ahora soy esclavo, y yo no quiero ser esclavo, porque Cristo ya lo pagó en la cruz, y yo necesito que estas vasijas sean llenas de tu Espíritu. Gloria a Amén. Jesús. Entonces, Gracias. dice que también le dice: entra luego y enciérrate. Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa. Uno se tiene que encerrar en ese pensamiento, en ese sentir. A lo mejor no vas a sentir esa llenura de un día para otro, vas a sentir una refrescura del Espíritu, pero vas a salir a lo mejor y más problemas van a venir. Pero tú estás encerrado en un pensamiento, tú estás encerrado en un sentimiento. Yo voy a ser lleno del Espíritu Santo, y aún venga lo que venga, yo quiero ser lleno del Espíritu, y no me voy a mover de este pensamiento, porque yo quiero ser lleno del Espíritu. Tienes que encerrarte en el pensar de que quieres ser lleno del Espíritu. Amén. Tienes que encerrarte. Y Él le dice: enciérrate tú y tus hijos. Otra vez, los hijos son íntimos. Los hijos son parte de uno. Es parte de uno. Entonces, todo lo tuyo, todo, enciérrate. Que cuando venga el momento, la otra vez pasó algo y mi perra me hizo enojar. Y, oh my God, y me recordé: quédate encerrado. Por un enojo puedo vaciar mi vasija, puedo derramar mi aceite. Por un capricho puedo derramar mi aceite. Por una mala idea, mal sentimiento, mal pensar, puedo derramar mi aceite. Quédate encerrado. No te salgas de ese sentir de que quieres ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Necesitamos que echar mano del Espíritu Santo. Él está ahí para guiarnos. Él está ahí para enseñarnos, para consolarnos, para confrontarnos y edificarnos. Él está ahí y tenemos que echar mano del Espíritu Santo. Espíritu, háblame a través de tu palabra. Espíritu, si estoy haciendo algo malo, tráemelo a memoria. Espíritu, antes de que haga algo malo, házmelo saber. Pon un freno para que no lo haga. Espíritu Santo, si tengo un pensamiento que no es tuyo, te pido que me ayudes y que me alertes para yo rechazarlo y poner todo pensar cautivo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Tenemos Amén. que echar mano del Espíritu Santo y tenemos que empezar a llenar las vasijas. La vasija vacía, a lo mejor otra vez vuelvo, de una aflicción, de poca fe, a lo mejor de cualquier cosa, de cualquier situación que un humano pueda presentar. Todos los humanos tenemos aflicciones. El problema no es tener aflicción, el problema no es enojarse, el problema es qué hacemos cuando nos enojamos.
si iramos. Que el problema es si te afliges y se vuelve una depresión. Ese es el problema. El problema no es que de repente pase algo y que te sientas de una manera. El problema es cómo vamos a aprovechar, cómo vamos a dirigirnos a esa situación. Amén. Aleluya. Entonces dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella le echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Luego vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Nosotros no vamos a vender nuestro aceite. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar sin aceite cuando venga la venida de Cristo. Amén, aleluya. El Espíritu Santo me revelaba y me decía, van a haber gente que va a esperar que otro esté lleno del Espíritu para recibir. Pero van a haber gente que van a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde se va a cumplir la palabra de las vírgenes. Porque había una que tenía su vasija llena, pero otra solamente su lámpara. Y cuando tú estás esperando que otro esté lleno para recibir, solamente vas a llenar tu lámpara. Y cuando veamos que el maestro tarda y que la lámpara se está apagando, y cuando oigamos, ahí viene el novio, no vamos a tener la vasija llena. Por eso es necesario llenar esa vasija. Por eso es necesario llenar nuestra vida. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Y otra vez, cuando venga el enemigo y diga, no, pues tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste esto. A veces a mí el enemigo me quiere recordar el pasado. Y yo le tengo que recordar al enemigo que fui lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Yo le tengo que recordar al enemigo que él es un mentiroso y que Cristo pagó por mis pecados. Amén. Y que soy una nueva criatura y soy restaurado. Amén, amén. Pero ¿saben qué? Dice la palabra que la iglesia vencerá por el poder del testimonio y por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Ahora, Jesús. el testimonio, vamos a vencer por el testimonio primero de Cristo Jesús. Pero segundo, de que viva Cristo en nuestras vidas. De que nosotros demos testimonio que Cristo en verdad ha cambiado nuestras vidas a través de la sangre del Cordero. Amén, de Dios. aleluya. Y necesitamos vencer y llenar nuestras vasijas. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Espero que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir echando mano del Espíritu Santo para que podamos ser llenos de Él. Amén.